Roquetas tiene alma, se siente al caminar. Esta tarde nos hemos venido a pasear por el barrio de Colonización, el origen del auge económico de nuestro pueblo. Cuántos recuerdos me trae el pasear por aquí, cerca de la casa de mi abuelo, cuántos ratos de juegos, de buenos ratos con mis primos, con mis tíos, con mis padres. Y hemos quedado también con un agricultor, con Paco Hurtado, que nos va a contar el origen, las anécdotas, la alegría y los sufrimientos de todos los agricultores que han hecho de Roquetas lo que hoy es. Hombre, Paco, alegro verte, hombre. Vamos a la vida. Pues dando una vuelta aquí por la casa de parcelistas y concretamente por los porches Aquí hemos jugado y acordándome de los recuerdos de niño que estaba en casa de No le parece a mi lo que abuelo. todavía. Que lo más grande que había en Roquetas eran los Porches. ¿Por qué? Porque tú eres parcelista, eres... Yo soy parcelista. Yo llegué a Roquetas el 5 de septiembre el 7 de septiembre del 55. ¿Y qué os dieron? ¿Una casa? ¿Fue a tu padre o fue A mi padre. a tu A mi padre padre? le dieron una parcela aquí al lado. Bueno, le dieron. No, es que dicen que siempre se dieron. Vamos a explicar eso. La primera parcela la adjudicaron a los roqueteros. La parcela eran 20.000 metros, ¿no? Eran 2 hectáreas, ¿no? No, eran hasta 3 hectáreas, Hasta 4 3 hectáreas. No eran uniformes. Las primeras pasaban todas de 3 hectáreas, porque aquí las parcelas en Roquetas se dieron por 2 plazas. El segundo sí eran sobre 2 hectáreas. Pues se dieron, o se adjudicaron, pero a esas parcelas, pues resulta que a lo primero tú sembrabas la cosecha, que la cultura de antes era comer y beber. Digamos que solamente era tener una agricultura donde tenían la cabra, tenían la vaca. El sustento. No había la aspiración que hoy hay por la cultura o por los desplazamientos y por todo. Antes el objetivo era criar en el campo para comer. Pues estas parcelas se fueron pagando de la siguiente forma. A lo primero, cogía el género y se llevaba al parador a la alhóndiga de Adrián Martínez y un tarpo oído. Estoy hablando del año 56, 57. Que se llevaba con un carromato en un carro. El que tenía carro. El que tenía carro. La señora llevaba con una bestia allí. Y nos juntaban algunos, llevaban un carro, vamos a algún portecillo se iban. Y te cobraba la herida la cosecha. Y luego te pagaban lo que te cuadraba. Bueno, te quitaban los gastos, pues ahí. Porque a los agricultores, ¿qué os dieron? Os vendieron la casa de parcelista, la tierra y daban también un buey para parar. Dieron una vaca de leche, o dieron una vaca, pero tenías que pagarla, la pagabas con otro. Llegaron a dar una yegua, pero cuando criabas te era para otro colono. Le daban una marrana que cuando criaba pues, le daban un marrano a otro y ya estaba porque pagado. también había un ambiente como de familia, ¿no? Entre todos, ¿no? Al fin y al cabo. Todos nos conocíamos, todos nos entendíamos y había muy buena armonía, porque todos veníamos de... Y Paco, y eres todos inmigrantes, de cierto modo, ¿no? La gran mayoría. La gran mayoría. Todo. De Roquetas, que fue Isidoro y Juan Morales. Que eran roqueteros. Roqueteros, sí. ¿Y cuántos años estuvisteis pagando la se finca? estuvo pagando la cosecha. Pero hubo un problema que ya sacamos el acceso a la propiedad. A mí hubo un caso, que en concreto fue mi padre, cuando la cosecha salió muy bien. Como la cosecha no la cobrábamos, que la cobraba la herida, sobró, no creo, me puedo equivocar, sé que era mucho dinero en aquellos tiempos, 70.000 pesetas, que se cobró la herida, o los mayorales. Esto se deja para después. Aquello se perdió, algo que hay que pagar. Y luego uno de los problemas que aquí ha ocasionado es que tú sacaste el acceso a la propiedad. Eran muchos tan incurtos que te daban una escritura y un acceso a la propiedad y creían que eso era una escritura. Las parcelas no se podían vender. Si tienes un problema tú no podías vender un trozo porque no era tuya, pero sí la habías pagado. ¿Y cuándo se hicieron la escritura finalmente a nombre de los agricultores? Pues el problema es el siguiente, eso estuvo ahí mucho tiempo. Y quien hizo la escritura fue Liara, por el gobierno de Felipe González. Él fue el que dio la escritura. O sea, hasta después del año 82 no se hizo escritura a la agricultura. Claro, en el 87, 88 se hizo escritura, pero la hicieron el gobierno socialista. Aquí la escritura no la dio. Y para que la gente sepa la lucha y el esfuerzo de lo que ha costado esto,
lo que le daban era una superficie de tierra y con cañizo se arreglaba aquello y se cultivaba como se podía, ¿no? Como se podía. La casa sin muebles ni nada. La casa... Otro de los problemas que se ha dicho, como el costo de las parcelas, y eso no lo ha dicho nadie, están los canales, las canalillas, las carreteras, la escuela de los maestros, el arreglo de la iglesia de Roquetas, que tuvo la iglesia mientras el arreglo de Roquetas estuvo aquí en el Cine Cara, la iglesia. Esto que era un cine. El primer cine que yo fui en mi vida fue este cine. Lo primero antes del cine, lo que ahí, primero tuvo el almacén de abono, que había sacos, me acuerdo, sacos de súper de 100 kilos, de súper, eran descargados. Pero aquí se limpió eso y se puso la iglesia, mientras se arreglaba la iglesia. Y todo ese gasto iba al costo de las parcelas. Entonces se distribuyó tanto el canal, como las carreteras, los canales, como la escuela de los maestros, como la iglesia de la Mojonera, como de las Marinas, todo, van a cargo del metro de suelo. Y se pagó y no teníamos escritura. Y hubo un tiempo que las parcelas valían menos dinero porque no eran comerciales. Claro, No se podían vender. Nosotros éramos varios hermanos y no la podíamos partir. Estaba Claro, a nombre de uno. Entonces creábamos un problema. Tenía una finca, no podía pedir un préstamo, no podía pedir nada. Esa casa mantiene el estatus original. Esta casa, Paco, tiene la fachada, ¿no? Originalmente, Entonces, tal y como era. La reja, la ventanilla, el balcón, eso. Y esa también. Esa también mantiene el estatus. Esa mantiene también el estatus original. Esto, en mi opinión, Paco, es un crimen que se hizo en Roquetas porque debería haberse obligatoriamente haberse dejado la fachada y por dentro cada uno que hiciera, como en los cascos históricos de las ciudades, porque sería un barrio emblemático en el centro de Roquetas. Sí, ha sido lo mejor de Roquetas. Así, pero hay pocos que mantengan el estatus original. Y esta es la casa de los suegros de Manolo García, ¿no? Ahí se ha criado la mujer de Manolo, en la casa. Y luego, Paco, no todo el mundo tuvo la suerte de poder sacar el cultivo adelante y mucha gente abandonó las fincas, ¿no? Aquí en Roquetas, y la casa. En Roquetas varios se suicidaron. Incluso se suicidaron amargados porque no podían. Varias personas porque era un cambio muy distinto donde venía de costumbre y no puede vivir, pues y el alcohol hizo sus efectos y muchas personas se fueron. Era complicado. Fue muy duro, porque uno sin herramientas, sin nada, que te den 3 hectáreas o 2 hectáreas, ahí y ponte a cultivar. Mientras cultivas y recoges y comes, ¿de dónde comes? Y todo era experimental, realmente, porque aquello era un proyecto que saldría o no saldría adelante, porque no había una total seguridad de que se iba a poder cultivar. Salió un poco, porque en Adra hay una cultura, yo creo que de los árabes, de coger la limilla del río y echarla en la tierra, limilla, no arena, limilla. Esa limilla es el limo, pues mantenía el jugo, y la rábita parece que era arena porque era más gordilla, y esa cultura se adaptó aquí y fue revolucionaria porque había mucha sal, y gracias a eso se mantiene la humedad y la sal desaparecía, se iba descomponiendo. Porque como este era un areal que llovía y ahí estaba y la sal se concentraba, se calentaba el agua, toda la gaida y eso se convertía en sales. En sales. Entonces, a mí mi abuelo, eso fue muy duro, a mí mi abuelo me contaba que él se vino el primer año solo, dejó a su mujer aquí a su hija, mi tía, la mayor, en Adra, y se pegó un año entero comiendo lata de sardina. Dormía en un colchón en el suelo y hasta que pudo ahorrar algo y salió bien la primera cosecha y se trajo a la familia. De hecho, ya mi madre ya nació aquí. Eso la gente imagina que todos serían igual, ¿no? Al final eran pasando penuria los primeros años. Bastante penuria. Ponte a cultivar sin tener unos medios necesarios y con qué cultivas, con qué comes, cuando todo era, digamos, en mi caso concreto no hubo problema. Llegamos con dinero, con medios. Hubiéramos comprado tierra con lo que nos gastamos, que lo que llamamos la finca, más tierra, pero claro, tampoco tenían la casa, tenían los medios y la confianza, pero que era muy difícil. Aquí hubo muchos que se fueron porque no podían vivir. Vosotros erais afortunados, entre comillas. Yo, por lo que mi abuelo me contaba, por ejemplo, pasaron penuria. El primer año fue horrible. Y luego incluso yo me acuerdo de la tienda de don Alberto, ¿no? Que no era maestro, era el dueño de la tienda, pero era su mujer la que era maestro, y la gente le llamaba doña Amalia, don Alberto. Y compraba fiados los agricultores todo el año y cuando acababa la campaña le pagaban a don Alberto. Eso, no, y Pomares también lo hizo. Aquí las tiendas, incluso el panadero, la panadería se portaron bastante bien, dando confianza un año. Eso fue una de las suertes de Roquetas. Las tiendas de Roquetas dieron confianza. Dieron crédito a los agricultores. Solo yo y apuntaba. Ya está, y todos pagaron, porque todos querían trabajar y pagar, pero es que es muy difícil, sin medios. Venir, ahí tienes 2 hectáreas de tierra. Sí, que la gente ahora lo ve y ve a los agricultores como algo, es que son ricos los agricultores, ¿no? Hay que luchar mucho y ha habido que luchar mucho y ha sido muy duro sacar este campo adelante. Donde está este edificio
era la casa De Manuel Parrilla. de Manuel Parrilla, de mi abuelo. La casa de al lado, la casa de Encalo Navarro, la abuela de mi mujer. Aquí enfrente estaba Aurora, Sí. el Mojonero, 50 metros la mía. la de Paco abajo, la de Aquilino. Pues esto era el barrio de colonización, el inicio de Roqueta. Paco, yo me acuerdo mucho de esta plaza. Recuerdo que había unos columpios grandes y como unos arcos jugábamos la pelota y en medio había como una fuente de piedra, ¿puede ser? Sí, sí. No, la fuente estaba en la punta. La fuente en la punta, En la ¿no? punta. Y esto primitivamente no estaba así. Primitivamente estaba todo hecho un jardín, pasillo de jardín. Primitivamente era un jardín. Que era todo de tierra, era de tierra De tierra, todo sí. y con Y en el plantas. centro el escudo del Instituto Nacional de Colonización con planta hecho. Eso hubiera sido bonito, que se hubiera conservado. ¿Cuántos recuerdos en esta plaza? ¿Cuántos niños jugaban aquí? ¿Cuánta Todo gente ha Roqueta. salido? Todo Roquetas, todo Roquetas. Era lo mejor de Roqueta. Efectivamente. Y luego ese cine, los cines. El primer cine que yo fui en mi vida fue a ese cine. Iba con mi tío Filo, con mi tía Filo, me llevaba al cine siendo un... No, estaba el Cinegón también. El cine, sí, claro. Pero yo el primer cine que fui a ese, me pillaba al lado de la casa de mi abuelo y venía a ese cine. Que es lo único que había, cine, todo el mundo iba al cine, todo el mundo. Paco, y en los años 60 hubo unas inundaciones muy fuertes aquí en Bueno, Roqueta. el año 60, no sé si fue el 62 o el 63, hubo una inundación fuerte que fue el 26 de julio, yo creo que del 62. Y solamente llovió en la parte de Vica, y aquí donde mismo estamos, al lado del Bajo San Pedro, pasó la Rambla. De hecho hay casas ahí con protección para las posibles inundaciones. Sí, eso nos hemos fijado, que tienen una compuertas, ¿no? Ahí para cerrar. Esta es lo único que lo conserva. Aquí hizo mucho daño. Y el peligro que tiene Roqueta y va a tener, no es que el agua va a venir en la Rambla. El día que llueva el agua va a entrar por fuera de la Rambla. Fuera de la Rambla. Porque cuando vino la otra vez, vino por fuera de la Rambla. Y cogerá plástico, alambre y harán muelles y serán envueltos. Y será, digamos, una torre de Babel que se lo llevará todo por delante. Por eso es fundamental el tema de que también la Rambla esté limpia, la Rambla y Claro. la zona aledaña de Más la que Rambla. la Rambla limpia, se necesitaría utilizar cemento, porque Roqueta es muy inundable, porque la puerta de los Tasmoyas por ahí en Roqueta era la salida de la Rambla del año 50, 55, 56, y el agua siempre coge lo más bajo. El día que venga la Rambla va a venir con la escritura bajo brazo. Hay algunos sitios que no hay ni Rambla, se lo han comido los agricultores. Y ni hay vegetación. Yo creo que no hay que limpiarlas. Habría que hacer unos muros de cemento, acondicionarlas y durante el tiempo que no se prevé agua, que sirva de paseo y de parque natural. Pero encauzarlo y dejarlo todo preparado. Sí, pero que en toda la Rambla podía hacer bancos, podía haber una arboleda medio en condiciones y podía servir, digamos, de un corazón, un pulmón para Roqueta y un desahogo. Pero que Roqueta tiene mucho peligro. Ahora está el puente que han hecho pegado al cementerio. El día que venga una Rambla como las que vino antes, ese puente se atascará, cogerá el agua la calle del cementerio y vendrá para adelante a llegar a la puerta del ayuntamiento de Roqueta. Claro, Y que de aquí no es para la abajo. primera vez, que por eso están esas compuertas ahí. No, esas compuertas entraba por aquí. Entraba por ahí. Sí, por el Hostal Moya. Pero estamos ya para abajo, por la espalda del cementerio. Vale. Pero es que ahora, por encima del cementerio, se ha hecho un puente, un arco, que cuando venga el hambre o venga lo que sea, ahí hará un fortín, el agua se desviará por detrás del cementerio y cogerá la calle del cementerio por delante o para atrás. Y Paco, es que me surgen muchas preguntas estando aquí en la puerta de este centro tan histórico en Roqueta. ¿Cuál fue el inicio de la Cámara Agraria en Roqueta? ¿Cómo empezó todo? La Cámara Agraria, como Cámara Agraria, empezó las primeras elecciones, pero el origen de la Cámara Agraria viene de la Hermandad de Agricultores y Ganaderos, que normalmente en todos los pueblos o era un primo o era un hermano, uno era el alcalde y otro era el presidente de la Hermandad de Agricultores, que no era por los agricultores, era para controlar a los agricultores. Y entonces, pues, concretamente el local lo cedió el ayuntamiento a la antigua hermandad para que tuviera actividad, la misma actividad que tiene el campo. Ahí se hicieron algunas cosas en el campo, se hicieron algunas cosas en la antigua hermandad,
Pero cuando llegó la transición, parece que fue en el 79 o último 78, hubo elecciones a la Cámara Agraria, que en aquellos días pues nadie sabía por dónde iba a funcionar, ni funcionaba nada. Pues normalmente los agricultores no teníamos conocimiento. Normalmente todos los que estuvimos de posguerra, poco pudimos ir a la escuela. Pero era una forma de asociarse y de juntarse aquí, digamos, los agricultores, ¿no? Ahí se pagaba la seguridad social, esas cosas eran temas. Entonces, cuando llegó la Cámara Agraria, hubo unas elecciones en el, no sé si fue el último 78 o 79, y nos presentamos, hicimos una lista, unos cuantos personas nos reunimos, y resulta que cuando vamos a presentar la lista, pues había que dar un nombre de un partido o de una organización. Pues, de las circunstancias que yo que lo llevé, yo organicé la lista. O sea, yo reuní a las personas, la lista se hizo luego internamente, y cuando fui a presentar había que poner un nombre, se puso la lista presentada por Francisco Hurtado, lista número 2, parece que era, porque había otra, hubo 4 listas. De las 4 listas metimos 9 de 11 concejales, y ahí estuvimos, ya como Cámara se hicieron algunas actividades buenas, se organizó, desde la Cámara se organizó la comunidad de regantes, porque la comunidad de regantes tenía la herida para que los agricultores regáramos, pero gracias... Eso era mi pregunta, porque claro, la comunidad de regantes no existía como tal, nació aquí, ¿no? A raíz de la Cámara Agraria. Yo fui, digamos, propuesto por la comunidad, por la Cámara, a reunir a los agricultores en el Parador, en Vica y en San Agustín. Otros fueron a otros pueblos, reunieron a los agricultores y se sacaron los representantes. O sea que fuiste buscando gente por el poniente. Por el poniente, a lo que afectaba a los 4 pueblos. Estaban las Norias, estaba San Agustín, la Mojonera, pero yo concretamente estuve vetado, propuesto para el Parador, Vica y San Agustín. Y ahí salieron algunos, cuando ya se sacaron los votos las personas, hubo una asamblea en el cine Cara, y ahí salieron... Cine Cara, que en los Porches, los antiguos Porches. Sí, ahí salió ya la lista, que concretamente el presidente, salió mi hermano, y mi hermano dijo que no, porque estaba en la Cámara y no podía, y salió Luis Carvajal, porque ya... Ahí se luchó bastante porque funcionara, porque la gente no teníamos conocimiento ni tenía tradición de riego, porque el agua y la sangre siempre llegan juntas. Entonces aquí el agua se respeta mucho porque por la escasez hay que saber administrarla. El agua no se puede dejar libre al albedrío. Y gracias a eso la comunidad se constituyó con sus problemas, con sus críticas, con sus inconvenientes, pero ahí está funcionando, gracias a esa comunidad. Esa fue una de las grandes labores que se hizo en la Cámara. Es una de las cuestiones importantes, fundamentales de la solidez del campo en el poniente. Y ocurrió en una época una guerra, por así decirlo, entre la urbanización y los agricultores, porque la urbanización no quería que se llevara arena y los agricultores necesitábamos la arena. ¿Eso en qué año fue? Porque yo recuerdo eso de niño, recuerdo esa historia, eso sería en el 82. Claro, correcto, de la arena de la playa. O sea, que siempre se ha gastado, gracias a eso se quitó el salitre, porque había muchas sal. Claro. Yo conozco roquetas del 5 de septiembre del 55. Que el quitar el salitre permitió el poder cultivar otra cosa que no fuese el tomate, por ejemplo. No se podía criar ni tomate ni nada, ni tomate. Porque en la Arcadia estaba la sal en la calle. Salía por arriba. De embarazar el agua y todo el tiempo. La sal, entonces la arena ya mantuvo la humedad y el desarrollo de las plantas seguían mejor, y ya se abonaron y fueron funcionando. Es una de las grandes cosas que se hicieron en la Cámara. Después, dentro de la Cámara, pues no, hubo cosas que no funcionaban muy bien, yo las denuncié, ahí se quedó, pero en fin, se hizo lo que se podía, pero es que no había otra cosa, no había otro organismo, no había nada, no había sindicatos, no se podía ni hacer asamblea, ni reunión, antes. De ahí de la Cámara nació, pues, lo que, digamos, pues todos los gérmenes de todos los movimientos. O sea que fue un sindicato agrario, realmente. Era porque el sindicato vertical, pero es que la Cámara ya no era sindicato. La Cámara no era sindicato, la Cámara era un poco el último eslabón del Ministerio de Agricultura ante los agricultores, pero el último eslabón. Porque los agricultores, Paco, no tenían entonces la conciencia de ser un empresario, eran trabajadores realmente, ¿no? La cultura antes de la agricultura era comer, tener la cabra, tener la vaca, tener el maíz y tener el conejo, que esa era la cultura
que se aspiraban. Y que tenemos que darle gracias a todos los roqueteros a esos inicios. Sí, A gente como tú, como tu padre, como mi abuelo, que lucharon, se vinieron aquí y pasaron muchas faltas para poder sacar esto adelante. Entonces, este edificio es un edificio histórico en Roquetas. Histórico, pero que ya hoy es propiedad del Ministerio de Agricultura. Yo creo que ya está registrado el Ministerio como Cámara, como a nombre del Ministerio de Agricultura. Y aquí se han celebrado también elecciones municipales, había asambleas autonómicas. Aquí, y en la transición todos los sindicatos nos reuníamos aquí para hacer las asambleas porque no había otra forma. Y todos los movimientos vecinales que hubo sobre el tema del campo, sobre el agua, sobre la arena, se desarrollaban aquí. Digamos, fue un centro social dentro de lo que no era perfectamente la democracia, porque no fue llegando, pero porque la Cámara Agraria, la gente creía que era algo sindical, porque traía algo sindical de antes, pero que era mentira, no era tampoco sindical. Eso era el último eslabón del Ministerio de Agricultura acerca de los agricultores. Y de ahí se hacía lo que los agricultores eran capaces de hacer. Pero muy limitado, es decir, porque depende del Ministerio de Agricultura. Pero fue el primer órgano de asociacionismo que hubo de agricultores. De ahí nació, porque eso no era una asociación. La Cámara Agraria era el último eslabón del Ministerio de Agricultura que pudiera llegar. Conectado con la gente. Que no podía ir a Almería a pelear o a hablar o a preguntar, lo tenía aquí, que no servía de mucho. A los primeros se cobraba la seguridad social con cierta trampa, que cobraban 50 céntimos por cada uno que se quedaban los trabajadores de la Cámara. 50 pesetas. 50 pesetas por cobrarte el sello, por pagar la seguridad social. Que ellos estaban a sueldo y ahí se repartían, que yo lo denuncié, unos 50.000 euros todos los meses que se recaudaban indebidamente. Y hay unas cosillas más raras, en fin, eso ya pasó. Eso de la educación. ¿Qué pasaba con los niños? Al final, normalmente muchos padres los sacaban del colegio cuando había que luego que recoger la hortaliza, ¿no? Y no podían terminar su estudio. Pero de la escuela se fallaba casi todos los días. Yo me he levantado a las 3 de la mañana con mi abuela ahí a espigar, a coger la espiga de ver secar la cebada. No, vino mañana temprano, me he ido a la escuela, después de venir. Después de la escuela he cogido la comida y salió mi padre a la finca. Esto allí y hemos secado, yo vi que secaban la comida para las vacas, que teníamos vacas. Y cuando llegaba por la noche, tenías que ordeñar. Yo no ordeñaba a mi hermano mayor, yo era pequeño. Venías por la noche y tenías que limpiar los animales, echarles de comer, porque los animales se cuidaban más que los hijos. Claro, dependías de ellos. Dependía de ellos. Es que la vida no hace fácil. Yo me acuerdo, mi madre me contaba que mi madre lee mucho más libros que yo, que lloraba porque su padre siempre, cuando llegaba la época de recoger los tomates, la sacaba del colegio y no pudo terminar el EGB. No, pero bueno, tu madre es bastante, algunos años más menor que yo. Sí. Pero aún así, la cultura de antes era mujer, había que trabajar y... La mujer quizás le dejan más en la escuela, pero los niños... ayudar rápidamente, ¿no? Íbamos a la escuela el día que podíamos. Y si ibas por la mañana, no ibas por la tarde. El día que podíamos. Había que sacar la finca adelante. Claro, preparar comida por los animales, que los animales eran los que tenían los conejos, tenían la cabra, tenían la vaca. ¿Y qué pasó, Paco? Es cierto que cuando ya el campo floreció, se puso el cultivo bajo plástico, al final hubo un exceso de producción, ¿no? ¿Qué pasó con la entrada de la Unión Europea? En el 86, eso fue el gran empujón a la agricultura, ¿no? Bueno, el empujón de la agricultura yo creo que ha sido permanente, ha sido una rueda de molino que ha ido aprendiendo. Mucho trabajo, mucho esfuerzo. Evolucionando. Trabajo. Yo te puedo decir que yo, en toda mi juventud, cuando vine de la mili, empezaba a perder medio día de trabajo. A mi padre, todos los días trabajando. Mi padre que venía a Almería, los primeros años se quedaba impactado cuando se casó con mi madre porque mi abuelo, entre comillas, lo obligaba a trabajar los domingos. Y decía, ¿esto qué es? Esta gente, estos roqueteros trabajan hasta los domingos. Pero claro, es que eso era el campo. Si no hubiéramos salido. Si no es por el sacrificio de las madres, de los padres y de los hijos que aquí se han tenido, yo no he podido ir a la escuela casi. Miento, yo tengo la escuela, pero puedo decir que hay un día sí y otro no. Claro. Un día sí y otro no. Al final se vuelven autodidactas, como tú, como mi madre, que os gusta estar al día, informaros y leer. De noche, me acuerdo que sí hice algo, de noche
Pero es que no, que no había hueco, era sido trabajar para comer, que era el objetivo. Cuando cogía el maíz, me acuerdo de tener hasta el maíz debajo de la cama, porque ya tenían las migas del año. Y tenía que llevarlo. O sea, el objetivo era comer, no era... Yo también recuerdo que cada casa de estas de parcelistas tenía sus cuadras al fondo de la casa. Yo me acuerdo de tener siempre dos o tres marranos, y tener cabrillas, tener conejos, y cada mañana ahí coger los huevos de la gallina, comer huevos frescos, y realmente de ahí comíamos, ¿no? Y las matanzas cada año que hacíamos. En mi casa llegó a ver hasta 19 vacas. Nosotros vendíamos la leche de que lleguemos, porque mi padre vendía leche antes, no estaba allí. La leche nos salvó mucho. Lo primero que mi padre fue preparar unas vacas para tener leche. Unas cabras y conejos. Conejos se vendía, carne de conejos se vendía todo lo que... La leche por cola a la gente, no había leche, no había tiendas. Que aquí en Roquetas estaba muy abandonado, no había prácticamente nada. Había 4 agricultores y los pescadores que se iban a... Más mérito tenemos los roqueteros, y tenéis vosotros, sobre todo vosotros, tus padres. Nosotros no, yo ya soy de segunda, pero la gente roquetera son los que tenemos que agradecerle todo a ellos, a estos parcelistas, junto con los pescadores, lo que es Roqueta hoy. Muchas gracias, Paco, muchas gracias, porque vosotros sois el origen de esto. Roquetas tiene alma, se siente al caminar, entre sal y calma, te invito a regresar.